El libro del Apocalipsis, ubicado al final del Nuevo Testamento de la Biblia, es una obra rica en simbolismo y profecía. Escrito por el apóstol Juan, este libro es una visión apocalíptica que revela eventos futuros, mostrando la lucha entre el bien y el mal, y la victoria final de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. A través de imágenes poderosas y símbolos, el Apocalipsis ofrece mensajes de esperanza, juicio y redención, proporcionando una perspectiva única sobre el destino último de la humanidad y el triunfo divino sobre el mal. En el libro del Apocalipsis se presentan diferentes entidades malignas que representan fuerzas opuestas a Dios y al bien. Algunos de los principales entes malévolos incluyen: 1. El dragón, representa a Satanás, el enemigo supremo, que busca oponerse al plan divino y corromper a la humanidad. 2. La bestia, un poder terrenal, a menudo asociado con un líder mundial o un sistema corrupto y opresivo que se alinea con el dragón, Satanás, y persigue a los seguidores de Dios. 3. El falso profeta, actúa como el principal propagador de la mentira y la falsedad, apoyando la bestia y engañando a la gente para adorarla. 4. Abadón o Apollón, se le describe como un líder de fuerzas demoníacas y destructivas que causan tormento y desastres en la tierra. Estos entes malignos simbolizan diferentes aspectos de la maldad, la opresión y la corrupción que se enfrentan en la lucha espiritual que se describe en el Apocalipsis. Apollón, un ser asociado con la destrucción y el tormento, al igual que Abadón, ambos bajo la influencia de Satanás. Abadón, un demonio subordinado a Satanás, domina un abismo que alberga langostas, las cuales supuestamente aparecerán en los últimos días. La palabra Abadón en el Antiguo Testamento representa la idea de destrucción, mientras que en el Apocalipsis se menciona a Apollón como el rey destructor. A menudo, las personas pasan por alto las lecciones del libro debido a su naturaleza simbólica, asumiendo que los símbolos son demasiado oscuros para transmitir un mensaje claro. Sin embargo, al clasificarlos en categorías, algunos de estos símbolos resultan evidentes en su significado, lo que indica su propósito de facilitar la comprensión en lugar de dificultarla. Este momento señala el inicio del fin, cuando Satanás y sus seguidores serán liberados. El propósito es reclamar a quienes no acepten a Cristo como su Rey, limpiando la tierra para dar paso a una nueva era celestial. Estos seres tendrán la potestad de infligir tormento indescriptible a quienes no lleven el sello divino, causando un sufrimiento tal que la muerte será anhelada por los afectados. Abadón o Apollón, líder de las langostas, ejerce dominio sobre el abismo, siendo una figura destacada entre los demonios. Los sellos, trompetas y copas representan la ira divina, juzgando el reino maligno del anticristo. Este ser de Apocalipsis representa un verdadero demonio, ejecutando un juicio real de Dios. El tormento de las langostas se extiende por 5 meses, mostrando la intensidad de su ataque. La agonía persistirá mientras estas criaturas existan, finalizando solo con su destrucción. La tortura será tan atroz que la muerte será deseada, aunque no se podrá encontrar. Los demonios son entidades opuestas a Dios, buscando inducir al pecado y alejarnos de él. La guerra estalla en el cielo entre el arcángel Miguel, sus ángeles y el dragón junto con sus seguidores. A pesar del enfrentamiento, el dragón y sus seguidores no son lo suficientemente fuertes y son expulsados del cielo. Satanás, también conocido como la serpiente antigua, es arrojado a la tierra junto con sus ángeles. El tercer individuo descrito es el falso profeta, como se presenta en Apocalipsis 13, 11-18. Esta figura surge de la tierra, aparentando ser inofensiva, pero su aspecto benevolente es engañoso. Posee 2 cuernos similares a los de un cordero, lo que sugiere un poder oculto. El falso profeta tiene el poder de realizar grandes prodigios, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la tierra, engañando a los habitantes con señales otorgadas por Satanás. Este individuo erige una imagen de la bestia, dando vida a esta imagen y exigiendo la adoración de todos los habitantes de la tierra. Aquellos que se nieguen a adorar la imagen son condenados a muerte. Además, obliga a que todos, independientemente de su posición o estatus, reciban una marca que simboliza su lealtad a la bestia.
Sin esta marca, no se puede comprar ni vender. El falso profeta posee astucia y aparenta benevolencia, pero en su esencia, promueve una adoración forzada y actúa en armonía con la primera bestia. Jesús advirtió sobre estos falsos profetas en Mateo 7:15, indicando que se presentarían con apariencia inocente, pero en realidad, serían destructivos. Su capacidad para realizar milagros y engañar a la gente los convierte en una amenaza para la fe. El falso profeta, además, impondrá una marca a todas las personas, obligándolas a mostrar su lealtad al anticristo, negando así su fe en Dios. La aceptación de esta marca resultará en la muerte eterna y la imposibilidad de realizar transacciones comerciales. La Biblia advierte claramente que aceptar esta marca implica someterse no solo a un sistema económico, sino también a un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo. El número 666 revela la identidad del anticristo como el líder malévolo que se opone a Dios y busca la destrucción. Este anticristo, según la profecía bíblica, surgirá durante la tribulación y buscará unificar el mundo bajo su autoridad. Actuará con astucia, presentándose como un ser de luz pero revelando finalmente su verdadera naturaleza maligna. Será un líder tirano que se opondrá a Cristo, incluso pretendiendo ocupar su lugar. Se espera que este líder mundial atraiga a las masas con su elocuencia, pero también blasfemará contra Dios y actuará con arrogancia. Tanto Daniel como el apóstol Juan describen al anticristo como un individuo arrogante y blasfemo, otorgándole autoridad durante un periodo específico. Este líder será hábil en el habla y se erigirá como una figura poderosa en la tierra, atrayendo la admiración de muchos. Sin embargo, su reinado de terror y su oposición a Dios están profetizados en las Escrituras. El anticristo se describe como un individuo cuya presencia destaca entre sus contemporáneos. Su atractivo hacia las masas se debe a su carisma, habilidades de oratoria y excepcional apariencia. Juan, en concordancia con la narrativa de Daniel, añade que se exigirá la adoración a este líder, manifestando actividades blasfemas. La Biblia lo presenta como una bestia en Apocalipsis 13, 1-8, una metáfora adecuada para su naturaleza. Durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, personificará a Satanás mismo, manifestando poderes engañosos y señales aparentemente milagrosas. El anticristo progresará desde ser un líder regional hasta convertirse en un tirano global despiadado y, finalmente, se elevará como un dios. Su ascenso al poder será gradual, casi inadvertido al principio, emergiendo de entre la gente común. Daniel 7:25 describe al anticristo como un líder que hablará en contra del Dios verdadero y tratará de alterar los tiempos y las leyes. Intentará elevarse a sí mismo al nivel de Dios y demandará adoración en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo generará descontento y oposición a medida que la batalla de Armagedón se acerque, provocando intentos de rebelión contra su liderazgo. A pesar de que algunas de estas rebeliones serán aplastadas, se producirá un evento crucial que frustrará sus planes de destruir a Israel y Jerusalén. Apocalipsis 13:3 revela que el anticristo será herido mortalmente alrededor de la mitad de la tribulación, pero su herida será curada de manera milagrosa, lo que asombrará al mundo entero. La victoria final de Dios sobre el anticristo se describe como un momento culminante en el libro del Apocalipsis. Después de un periodo de tribulación y engaños donde el anticristo y sus seguidores parecen tener el control, se revela que Dios interviene en un acto de juicio definitivo. En la batalla de Armagedón, las fuerzas del mal, incluyendo al anticristo y sus seguidores, se enfrentarán contra las fuerzas celestiales lideradas por Jesús Cristo. En este punto, se muestra que el poder y la autoridad del anticristo son completamente derrotados por la intervención divina. El anticristo y sus aliados son vencidos de manera definitiva y son juzgados por su oposición a Dios. El libro del Apocalipsis describe la derrota final del mal y la instauración del reinado de Dios en la tierra. Este acto de juicio divino simboliza la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal y establece un nuevo orden en el que el bien triunfa sobre el mal. Este evento también marca el fin del reinado del anticristo y la consumación del plan divino para la redención y restauración final de la creación.
El relato bíblico del Apocalipsis nos sumerge en un enfrentamiento primordial entre fuerzas celestiales, destacando la expulsión de Satanás y sus seguidores rebeldes del cielo. Este episodio es central para comprender la esencia y el conflicto de estos entes malignos con lo divino. La identidad del anticristo y su llegada son temas que han generado diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. En diferentes épocas, líderes políticos, figuras religiosas o incluso personas prominentes han sido considerados como posibles candidatos al rol del anticristo, aunque estas interpretaciones varían considerablemente según las creencias y las perspectivas individuales. Es importante tener en cuenta que estas son especulaciones y no hay una certeza absoluta sobre quién pueda ser el anticristo. La Biblia insta a los seguidores de Cristo a permanecer alerta ante las artimañas del diablo, comparándolo con un león rugiente que busca a quien devorar, según 1 Pedro 5:8, invitando a estar siempre vigilantes y sobrios frente a su constante acecho. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido, y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.